en la línea telefónica el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, flamante designación, el ingeniero René Ortiz, a quien saludamos muy atentamente. De paso, le saludamos, le felicitamos por esa designación. La tarea es bien complicada, una tarea que se desarrolla en un momento particularmente complicado, ingeniero René Ortiz, pues resulta que el precio del petróleo sigue en descenso. No obstante, ha tenido un ligero repunte, según hemos examinado las cifras de hoy, está entre los 27 y 28 dólares. ¿Cómo ve usted el escenario? Buenos días. Muy buenos días. Le agradezco infinitamente la oportunidad de conversar con usted y con su distinguidísima audiencia. Comencemos por las buenas noticias. En efecto, el repunte ligero, bueno, 5.50 dólares por estuvo en 21 dólares, ¿no? Es algo interesante. Exactamente, no es pelo de cochino. Claro, sí, efectivamente. Es realmente un ascenso fenomenal, ¿no? 5 o 6 dólares es realmente una recuperación del mercado. También al comienzo en Asia empezó una bajadita pequeña, pero hoy día vuelve a subir. Ya estamos en 26.59. Según un reporte, ya estamos en 26. Vamos en ascenso. O sea, me parece que la recuperación es del tipo UW, es decir, bajó dramáticamente, está empezando a subir, vuelve a bajar un poquito, se forma como una W, ¿no? Pero con 26 dólares, ministro, con 26 dólares todavía no se recupera el costo de producción del petróleo estatal ecuatoriano. No, estábamos en el borde, llamémoslo así. El promedio, para información de la ciudadanía, el promedio del costo de producción de Petroamazonas está en el orden de 19, 50 y 20 dólares. Entonces, si el WTI está generalmente entre 4 y 5, pero hemos tenido ventas de spots que inclusive van por encima. La última venta spot que se acaba de hacer con Shell, que fue adjudicada a Shell, es 71 centavos por encima del WTI, o sea, fue fenomenal realmente. Entonces, digo, todavía estamos con capacidad de maniobrar, buena capacidad de maniobrar. Sí tenemos un efecto más profundo, más negativo, con los contratos de prestación de servicios que funcionan con una modalidad de contrato que es por barril producido, en cuyo caso pues existen valores que van variando, pero están por encima estos valores que reconoce por barril producido los contratos, están por encima del 20, pero por debajo del 30 dólares, ¿no? Que fue el piso era 30 dólares, Edgar. Claro, pero con los se nos hundió. Con los 26 dólares que estamos hablando, ahí sí no se reconocen los costos de las empresas privadas. No alcanza. Y usted habló, señor ministro, usted habló en una entrevista muy interesante el pasado domingo de que las deudas sería más o menos de los 800 millones de dólares a las empresas privadas. Ese monto de deuda es el que se viene arrastrando desde atrás. Porque son por varios servicios específicos. ¿Y cuánto más o menos se cuantificaría la actual caída del precio? Todavía no podemos hacer esa cuantificación porque el análisis que estamos conduciendo en este momento son sobre cotizaciones de precios. Esto no quiere decir necesariamente que se refleje la cotización directamente en la transacción per se. Cuando se tiene que levantar un volumen de esmeraldas, ese instante se produce realmente la transacción y el precio. Y hay una fórmula de manejo de cuál es el precio real de venta de un petróleo o compra de unos derivados. En el caso de Ecuador, como usted conoce, nosotros compramos derivados del petróleo del mercado internacional. Permítame hacer una pequeña observación ahí. En efecto, la caída de los precios sí nos beneficia a los ecuatorianos porque somos importadores a la vez de derivados del petróleo, entonces también estamos pagando menos precios por los derivados. Se va a ver en las gasolinas super, que está liberada completamente en el mercado,
Y evidentemente el consumidor va a notar que en efecto las situaciones de mercado, cuando suben, cuando bajan, se hacen notorias en el surtidor. ¿Cuánto debería estar costando la super según esta perspectiva? Está por debajo del dólar, de $1 por galón. Quiero decir, la cotización en Houston, en el Golfo de México. Luego hay que pagar todo lo que es seguros, fletes y todo eso. No sé, todavía no tengo ese dato porque recién acabamos de terminar una licitación que nos va a dar una importante, justamente ayer, una licitación para la compra de nafta, y entonces hoy día tendremos los resultados de esa licitación. Está cumplida, está normal, quiero decir, en ese sentido, sigue llegando los compromisos, cumpliéndose los compromisos de importaciones de naftas que luego son procesadas, mezcladas y luego vendidas en el mercado. Ahí tendremos ya no un precio de cotización como el que estamos comentando en este momento, que sí es referencial, pero ahí sí tendremos un precio de cotización y veremos cómo se ha comportado el precio. 7:21 a.m, dialogamos con el señor ministro de Energía, ingeniero René Ortiz. Para que no se nos vaya el tema, la ciudadanía en este momento en que tiene que quedarse en su casa por el tema de la crisis sanitaria, debe estar convencida de que hay un abastecimiento absoluto de los combustibles para todas sus necesidades, señor ministro. Sí, en efecto. Hemos logrado mantener la normalidad en los abastecimientos de combustibles, de electricidad, el movimiento de minerales, todo está funcionando normalmente. Ha habido focos malos de inobservancia, de abuso en Loja, y se tuvo que suspender totalmente a una distribuidora de gas licuado de petróleo doméstico. Estaba abusando no solamente con el acaparamiento, sino también con la especulación, especulando con los precios. Entonces la sanción llegó inmediato, y quiero aprovechar, si usted me lo permite, de pasarle un mensaje a los distribuidores. Tengan cuidado, es un riesgo, estamos en una situación especial, se llama estado de emergencia, y en ese estado de emergencia funcionan otras reglas del juego. Más severas. ¿Perdón? Más severas de estas reglas del juego. Claro, exacto, el estado de excepción absolutamente le da todas las capacidades para irse hasta por encima de la ley, si cabe la expresión, con el propósito de mantener, en el caso de la distribución de combustibles, normalmente. Y en efecto, hemos visto varias e importantes resultados. Se ha contraído la demanda de combustibles en general, incluida la que vimos un pequeño despunte de casi 9% en gas LP de consumo. La gente usualmente compraba un cilindro por el mes, ¿no? Y ahora se fue y compró 2. Entonces vimos un ligero aumento. Ya cayó. El nuevo resultado ayer a la tarde, tipo 4 de la tarde, es que ahora sí todo el consumo de combustibles que se utilizan en el Ecuador ha disminuido, casi en un promedio del 50, entre 30 y 50%. Pero lo que estaría sucediendo... Esto es notorio. Señor ministro, lo que estaría sucediendo es que obviamente no hay muchos vehículos en las calles y carreteras, entonces no hay mucha demanda de gasolinas, de diésel. Pero en cambio la gente está en sus casas y sí requiere del GLP, del gas. Claro, en efecto, eso le contaba. Más que antes, ¿no? Sí, en efecto, las ciudades vacías, las carreteras vacías han consumido menos, fundamentalmente gasolina y diésel. En efecto, el gas licuado de petróleo doméstico creció, pero ya se normalizó nuevamente y está dentro de este escenario de disminución del consumo. Ya está dentro de este escenario. Pero el global, el total de combustibles de consumo doméstico se ha comprimido. Se comprimió la economía, se comprime el consumo de energía, se comprime el consumo de petróleo y derivados. Volvamos, señor ministro, si es tan amable, al tema del precio internacional del crudo y lo que tiene que ver con las responsabilidades del gobierno con los diferentes proveedores. Esta situación
que tenemos ahora ya no sucedió en el año 2014 y 2015, usted recordará, cuando hubo otra caída importante del precio del crudo. Y claro, el gobierno anterior, en el año 2010 cambió los contratos con los diferentes proveedores, con las empresas petroleras, claro, y resulta que en el 2014 no tenía para pagar las facturas de estos contratos de prestación de servicios. Nuevamente se constata la situación, ¿no sería hora de pasar a otro tipo de contratos que le benefician tanto al Estado como a las empresas privadas, como es el contrato de participación? Sí, en efecto, esa referencia histórica es absolutamente pertinente. Ya tuvimos ese colapso del 2014. Esa es una experiencia. Ahí se probó exactamente lo que se había predicho. El gobierno, con todo este cambio que produjo, esta convulsión que produjo en el manejo de los contratos de exploración y producción de petróleo, porque fue una convulsión hasta finalmente obligar a las compañías petroleras a cambiarse de los contratos de participación en contratos de servicios pagados por barril producido. El gobierno cometió el error más grande de su historia. Y ese error fue llevarse todos los riesgos y dejar a la compañía simplemente produce lo que produce, paga. Y resulta que con el colapso de los precios estaban muy por debajo de los costos de esta producción por barril que estaban señalados en los contratos de prestación de servicios. No pudo pagar, se acarrearon deudas y a la final el carry forward, que es una modalidad de contemplar que si no hay para pagar en este día, puede haber para pagar el próximo mes. Entonces, sin necesidad de entrar en tipo de demandas o litigios legales, simplemente se le llevaba el escenario de precios menores que los costos a un mes o 2 meses o un año después, y se compensaban los compromisos contractuales con los nuevos precios o mejorar los precios del petróleo. No funcionó, y este es una muy mala señal para el proceso de monetización, y por esa razón se dice, y ha sido, usted recordará en sus programas tantas veces que me ha tenido la gentileza de invitarme, señalar que el contrato de participación de la producción precisamente hace que la compañía contratista lleve los riesgos de lo que produce el mercado, pero igualmente se comparten los beneficios. Entonces, esa es la razón de ser de este cambio. Ahora, está libre. Legalmente está escrito, está prescrito en la ley, se puede hacer, pero como se dice, son las compañías las que tienen el privilegio de decidir si se cambian o no se cambian. El gobierno, en este caso el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales no renovables, está abierto a escuchar a las compañías si es que quieren cambiarse de contrato, si no quieren cambiarse, ahí están. ¿Por qué? Porque hemos visto los resultados del pasado. Señor Ortiz, señor ministro, pero es que esto no depende solamente de las compañías ni del propio ministerio, porque habría que hacer una reforma legislativa. No necesariamente. Está contemplado en la ley que puede utilizarse los contratos de participación. Sí, está contemplado. Entonces, usted podría con un decreto ministerial hacer el cambio. Sí, tranquilamente. Sí, está en la ley. Bueno, entonces habría que ver cuáles son las ventajas, sobre todo para el Estado ecuatoriano. Y claro, que en este momento tenemos un contrato que es complicado para la economía nacional, claro, como es el contrato de prestación de servicios, hay que cambiarlo. Sí, como le manifiesto, no es obligatorio. Es dependiente de la consideración que haga la compañía contratista. ¿Y usted entraría ya en diálogo con las empresas privadas o ya lo ha hecho? No, ya nos reunimos. Ya estamos. Primero nos estamos reuniendo para superar la crisis. ¿Cómo superamos la crisis? Hemos tomado las decisiones correctas en el sentido de alinearnos con la tesis gubernamental, metas en su casa. Pero hay operaciones como la petrolera,
la hidrocarburífera, la de refinación, la de producción de crudo, la de transporte, etcétera, la de suministro de electricidad, la de movimiento de minerales desde la mina hasta los puertos, todas estas operaciones tienen operadores que físicamente no pueden hacer teletrabajo como lo estamos llevando adelante en otras situaciones. Entonces, hay que ser flexibles. En este caso se utiliza el salvoconducto. Entonces, muchos de las utilizadas, la industria en general, estas industrias extractivas, tenemos más o menos 10.000, imagínense usted, 10.000, más o menos 10.000 salvoconductos para que los operativos puedan llegar a sus trabajos, realizarlos. Se han cambiado los horarios, sí, las compañías han estudiado la mejor forma, se ha duplicado el sistema, estaba en 14/7, quiere decir 14 días en el campo, 7, bueno, usted lo conoce perfectamente, 14/7 significa, era 14 días en el campo, trabajando en el campo, 7 días en la ciudad en administración. Ahora tiene que duplicarse. Ahora está 28, claro. Ahora estamos con 28/28. He sido notificado el día de ayer que las compañías han cambiado a 28/28. Pero se están alineando, vea usted qué manera de responder positivamente. Y yo, nuevamente, primero le hago el agradecimiento del gobierno nacional a las compañías, a todas, por supuesto, Petroamazonas, Petroecuador, a todos en su conjunto, estatales y privadas, por la respuesta positiva que se ha tenido. A los abusivos sí se les va a sancionar con todo el rigor de la ley. 7 de la mañana con 31 minutos, dialogamos con el ministro de Energía, ingeniero René Ortiz. Usted habló en otras entrevistas de que los recursos están debajo de la tierra y constituyen más o menos, para la analogía, como un Rolls Royce, como un Maserati, ¿no es cierto?, como un Fórmula 1, que no se lo aprovecha. Ahora, ¿cómo en términos de gestión cotidiana se podría hacer esto? Porque, claro, ante una caída de los precios del petróleo, lo que habría que hacer, recurro a sus palabras, es producir más o vender más. Pero si ese petróleo ya está comprometido, usted sabe, con empresas de Tailandia, con empresas de China, ¿cómo poder disponer de barriles para vender en el mercado spot? En efecto, esa es la tesis, y esa es la tesis gubernamental, y esa es la tesis que yo estoy llevando adelante. Vamos a aumentar la producción a como dé lugar, pero rigurosamente mantenida dentro de la ley, con licitaciones, nada de dedo, aquí no hay dedo. Perdone la expresión vulgar, pero aquí no hay dedo. Conmigo no funciona el dedo. Con licitaciones vamos a ir cambiando la modalidad operativa. Esto es una gran oportunidad para hacer un gran cambio. Entonces, aumenta la producción, ya subimos, estamos en 544, muy bien, no es mucho, es cierto, no es mucho, pero ya estamos subiendo. Es decir, hay un compromiso, todo el mundo arrimando el hombro. Ahora necesitamos mover el resto. En el resto hay varias facetas donde hay que moverse. Por ejemplo, no hemos tocado todavía para decir el gran cambio en el mercado de la industria de la refinación, un gran cambio en el mercado de distribución, comercialización de combustibles. Ahí entra a funcionar 100% la libertad de precios. Ahora, todavía estamos manejando el tema de la estamos manejando el tema del diésel. Todo esto es muy delicado. Se están haciendo todos los análisis, especialmente los de impacto social. Aprovecharemos, por supuesto, esa es la forma como yo puedo aconsejar, aprovecharemos que hoy día los precios están bastante deprimidos de los combustibles, quiero decir, bajos, y es una oportunidad para en ese instante introducir una especie, por ejemplo, bandas, ¿no? Entonces, que los precios fluctúen dentro de bandas. Esta modalidad ya se utiliza en algunos países, ¿no?, precisamente para generar la focalización. Fíjese usted que en el caso del consumo de electricidad, la definición de la tarifa de la dignidad y la definición de que estos podrían ser utilizados como mecanismos de medida para focalizar precisamente también el consumo de gas licuado de petróleo, para focalizar el consumo de diésel, para focalizar el consumo de gasolinas. Es decir,
son todos los resultados de esta crisis que también van a ser resultados de datos. El contrabando, todos estos abusivos de la frontera van a ser registrados y hoy día, cerradas las fronteras, hemos bajado el consumo. Gran parte de esto que yo le decía, de que se ha comprimido la demanda, en efecto, se ha comprimido también el contrabando. Ya casi no hay, pues claro, está cerrado, no hay el contrabando por tierra y el contrabando marítimo. Entonces, data, nuevos resultados más serios, más objetivos, como para poder precisamente lanzar la tesis que está escrita desde agosto del año 2019 con la administración del ministro Carlos Pérez, el decreto ejecutivo 861. Ya está descrita ahí. Y se ha estado trabajando en esto. Y entonces en los próximos días vendrán las licitaciones para que precisamente, por ejemplo, entremos en la repotenciación completa de la refinería de Esmeraldas, que es la más grande que tenemos en el país, pero con participación privada. Y entonces vamos a tomar la idea de un tren de alta conversión casi pegado a la refinería existente, a toda la configuración de procesos, para recoger todo lo que se llama el fondo de barril, que es la producción de residuos, fundamentalmente, de baja calidad y de bajo precio, y se los reprocesa en este tren de configuración de procesos nuevos, pero todo esto en manos de la empresa privada. Esas son inversiones, ya están. Los términos de referencia están casi listos y probablemente en los próximos días ya salimos a la licitación. Adelante entonces con todo esto. Entonces estamos aplicando el 861, el decreto 861 del año pasado, ¿no? Y estamos de esa manera liberalizando al gobierno para que la carga presupuestaria que lleva el gobierno de manejar todos estas operaciones, esta administración, sin sacrificar el patrimonio industrial, porque se queda en manos del Estado, pasaría a ser operado, administrado por la empresa privada. Adelante entonces con todas estas tareas, con todos esos importantes objetivos. Queremos agradecerle por su tiempo, por este contacto telefónico al señor ministro de Energía, ingeniero René Ortiz, deseando nuevamente lo mejor en esta tarea. Muchísimas gracias, don Héctor.